El sol de Montesolo siempre me pareció una burla. Brillaba con una insolencia que no cuadraba con el hueco que mi madre había dejado un año atrás. 12 meses. 12 meses desde que el cáncer se la llevó. Y 12 meses en los que mi padre, John, intentaba llenar el vacío con trabajo y un silencio espeso que a veces me asfixiaba más que la propia ausencia. Nuestra casa era enorme, tan grande que las risas de Ana se perdían en sus pasillos antes de llegar a mí. Lujosa, sí, con un jardín que parecía un pequeño bosque y una piscina azul que Ana adoraba. Pero esa misma casa, ese estilo de vida, era la cadena que ataba a mi padre a su fábrica de colchones. Era el motivo por el que, en plenas vacaciones de verano, con Ana de 8 años y yo, un friki de 12, con una colección de novelas de terror que superaba a la población del pueblo, estuviéramos más solos que un fantasma en una iglesia. No me malinterpreten, no es que echara de menos la compañía humana. Yo no era como Ana, que con sus videollamadas a sus amigas y su Roblox llenaba la casa de un bullicio insoportable. Yo prefería el silencio de mi habitación, el crujir de las páginas de un buen libro de Lovecraft, o el trazo de mis lápices dando vida a criaturas horribles en mi cuaderno. Mamá lo entendía. Ella también era de las mías, de las que veían la belleza en la oscuridad y el consuelo en las historias de lo macabro. Por eso su muerte me había dolido el doble, el cuádruple. Ella era la única persona en el mundo en quien confiaba. La necesidad de una niñera era evidente. Papá trabajaba jornadas eternas y, aunque había otras 3 casas, a menos de medio kilómetro de la nuestra, el pueblo de Montesolo, con sus escasos 3 kilómetros de distancia, se sentía como otro planeta. Un día papá deslizó un anuncio por el móvil. Yo estaba en mi cuarto, dibujando una criatura con demasiados ojos, cuando lo escuché hablar por teléfono. Su voz sonaba diferente, extrañamente animada. Sí, por supuesto. ¿Mañana mismo? Perfecto. La esperamos. Escuché un clic y luego un suspiro de alivio, casi de anticipación. Algo en su tono me puso en alerta. Al día siguiente, el timbre sonó a media tarde. Ana salió corriendo, seguida de Thor, nuestro Golden Retriever, que ladraba con su entusiasmo habitual. Yo me quedé en el umbral de mi habitación, invisible, observando. Y ahí estaba ella, Miriam. Llegó con 2 maletas, lo que ya me pareció extraño para una niñera. Era joven, muy joven, apenas unos años mayor que yo parecía. El pelo largo y castaño le caía sobre los hombros, y sus ojos azules, salpicados de pecas diminutas sobre una nariz pequeña, brillaban con una dulzura casi empalagosa, alta, esbelta, y vestida como si fuera a una fiesta de instituto, no a cuidar niños en la mitad de la nada. Demasiado guapa, demasiado perfecta. Papá, con su cabello rubio y ojos verdes que Ana había heredado, la recibió con una sonrisa que no le había visto en mucho tiempo. Una sonrisa de hombre que ve algo que le gusta. Y Miriam, con una voz suave y melódica, le devolvía la sonrisa, simpática en exceso. Demasiado. En ese instante, supe que Miriam me caería fatal. Era la viva imagen de lo que mi madre no era. Superficial, quizás vacía y, lo peor de todo, una amenaza para la frágil paz que aún quedaba en nuestra casa. Mis ojos, oscuros y hoscos, los mismos que mi madre de pelo negro y rostro sincero, no podían disimular el enfado. Siempre parecía enfadado, y en ese momento lo estaba. Enfadado por mi madre, por mi padre, y ahora por ella. «Miriam, bienvenida», exclamó papá, con una alegría que me dolió. «Déjame enseñarte la casa». Ana, como si hubiese encontrado a su alma gemela, se colgó del brazo de Miriam. Juntas, las 2 rubias, una de 8 y otra que parecía de 18, se embarcaron en el tour de la mansión. Pasaron por la sala, la cocina, el comedor, el despacho, las habitaciones de arriba. Luego salieron al jardín, a la piscina, incluso al gallinero, donde las gallinas cacarearon con un entusiasmo inusual. Thor, mi perro, el leal Thor, traicionó mi indiferencia y se pegó a Ana como una sombra, como siempre, porque ella era su favorita. Yo me quedé allí, observando desde la ventana de mi habitación, mientras mi padre señalaba cada rincón, cada detalle. Miriam asentía, sonreía, sus ojos azules brillaban. Luego, las vi subir por las escaleras hacia la habitación de invitados,
La misma donde mi padre ya había dejado sus 2 pesadas maletas. Esas maletas, pensaba, contenían algo más que ropa. Contenían una nueva presencia, una que ya se sentía como una sombra extraña en el umbral de nuestro ya frágil hogar. El domingo de la llegada de Miriam se alargó con la misma lentitud de una película de terror de bajo presupuesto. Después del tour por la casa, un desfile de obviedades para mí, pero una novedad para ella, llegó la hora de cenar. Papá, con ese brillo tonto en los ojos, guió a Miriam a nuestra cocina. «Aquí tienes, Miriam», dijo con un tono que casi me hizo vomitar. «Está equipada con todo lo que puedas necesitar. Armarios inmaculados, encimeras que brillan, todo a tu disposición». Yo me quedé parado en el umbral, observando cómo Miriam escaneaba el lugar. Sus ojos azules se movieron por los armarios blancos y relucientes, por la nevera de acero inoxidable y por la alacena, donde guardábamos provisiones para un apocalipsis zombie. De repente, se giró hacia papá, con esa voz dulzona que ya me estaba taladrando los nervios. «¿Le importaría, John, si preparo yo la cena? Necesito algo de tiempo para adaptarme, y cocinar me relaja». Papá, por supuesto, asintió con una rapidez que me hizo rodar los ojos. Como si fuera a negarle algo, Miriam se puso manos a la obra con una soltura sorprendente. Sacó verduras frescas, algo de pollo y arroz, y en poco tiempo, el aroma algo parecido a un curry tailandés empezó a flotar por la casa. Para mi sorpresa, y a pesar de mi predisposición a odiarla, olía bastante bien, y cuando lo probé admito que estaba decente, incluso más que decente. Me molestó reconocerlo. La cena fue un martirio. Papá y Ana no paraban de hablar con Miriam. Ella, con su sonrisa perpetua, les contó que venía de la ciudad, que sus padres eran profesores universitarios y que siempre había soñado con vivir en un lugar tranquilo como Montesolo. Bla, bla, bla. Toda esa conversación, todo ese entusiasmo, me revolvía el estómago. Mi padre reía con una frecuencia que me resultaba extraña, y Ana, que normalmente se aburría con cualquier conversación que no fuera sobre Roblox, parecía hipnotizada. Yo me limité a mover la comida en mi plato, respondiendo con monosílabos cuando se dignaban a dirigirme la palabra. Cuanto antes terminara esto, mejor. Cuando terminamos, Miriam se llevó a Ana para darle un baño. Escuché sus risas mientras subían las escaleras hacia el baño principal, ese gigantesco lavabo con una bañera semirredonda que parecía sacada de una revista. Yo me levanté. Decidí que era un buen momento para refugiarme en mi habitación y sumergirme en mi mundo de monstruos y sombras. Mientras subía los escalones, mis ojos se encontraron con los de Miriam. Ella estaba justo en el rellano, abriendo la puerta del baño para Ana. Por un instante, solo un instante, su sonrisa desapareció. Su mirada, esos ojos azules que hasta ahora habían parecido tan amables, se volvieron fríos, duros, casi gélidos. No había dulzura, no había simpatía. Era una mirada que no conocía. Una mirada que me atravesó como un cuchillo de hielo. Me encogí casi imperceptiblemente. Fue solo un segundo, pero me sentí desarmado. Ella volvió a sonreír. Una sonrisa instantánea como si nada hubiera pasado, pero yo lo vi. Me apresuré a mi habitación, mi corazón latiendo con una velocidad inusual. Me cerré la puerta, un poco desconcertado, preguntándome qué demonios acababa de ver en esos ojos. Esa noche, el terror de mis novelas no me pareció tan lejano. El insomnio era un viejo amigo para mí, un legado de mi madre. Ella también pasaba las noches en vela, absorta en sus libros. Yo, en los míos. Mi habitación era mi santuario, mi búnker. Desde mi cama, las horas se deslizaban entre páginas de Lovecraft o las imágenes parpadeantes de películas de terror en mi portátil. Rara vez me dormía antes de las 3 de la mañana. Al despertar, el silencio de la casa era la primera señal de que papá se había ido. Se marchaba temprano los lunes a la ciudad para no volver hasta el viernes. Eso nos dejaba a Ana y a mí a cargo de Miriam. Hoy, ese pensamiento me revolvió el estómago más de lo habitual. Escuché el chapoteo del agua antes de verlos. Bajé a la cocina para buscar algo de beber, y mis ojos se encontraron con la escena en la piscina. Miriam, con un bikini verde tan diminuto que apenas cubría lo esencial, salía del agua con Ana. Mi cara se encendió, no por ella, sino por la incomodidad de la situación. Se giró hacia mí notando mi presencia,
y me dedicó esa sonrisa que me irritaba tanto. «Buenos días, Darío. ¿Quieres que te prepare algo de desayunar?» Su voz era miel, pero ya la había visto antes. A regañadientes asentí. Quería volver a mi cuarto, pero algo me detuvo. Me preparó un batido, diciendo que era proteico y muy bueno para empezar el día. El vaso era de un color extraño, casi opaco, y olía a algo indefinible, como a hierbas viejas mezcladas con tierra. Lo probé. Una oleada de náuseas me subió por la garganta. El sabor era metálico, terroso, espantosamente dulce. «Gracias», dije, con la voz más neutral que pude. Esperé a que se diera la vuelta para servirle a Ana, y vacié el batido en el retrete de mi baño, tirando de la cadena varias veces, hasta que el último rastro desapareció. Por el pasillo la escuché. Miriam se había preparado otro batido igual, y lo sorbía con una avidez alarmante, haciendo un ruidito de succión al terminarlo. Era un sonido íntimo, casi animal, muy diferente a su voz melódica y sus modales refinados. Aquello me pareció extremadamente raro. A la hora de la comida me excusé con un dolor de barriga. No iba a volver a probar nada de lo que ella preparara. Me encerré en mi habitación, donde mi colección de snacks de emergencia, destinados a un apocalipsis zombie, me garantizaba la supervivencia. Barras de cereales, galletas, bolsas de patatas. Podría vivir aquí meses. La tarde transcurrió con la banda sonora de los juegos de Ana y la risa ocasional de Miriam. Pero al caer la noche, mi vejiga me llamó. Era el momento de arriesgarse y salir por una ducha. Sigilosamente abrí mi puerta. La casa estaba en penumbra, solo algunas luces encendidas. Me dirigí al baño, pero al pasar por la cocina me detuve en seco. La luz de la nevera iluminaba a Miriam. Estaba frente al dispensador de hielo, con un vaso en la mano, lo que parecía agua con cubitos de hielo. Pero la forma en que lo hacía estaba absorta, casi en trance. Llenaba el vaso, se lo llevaba a los labios y luego, con una concentración aterradora, masticaba el hielo. El sonido era crujiente, húmedo, y venía acompañado de unos ruiditos guturales, como si estuviera disfrutándolo demasiado. No me había visto. Sus ojos estaban fijos en el vaso, y repetía el proceso una y otra vez, su boca trabajando ruidosamente en cada cubo. Ese sonido, esos ruidos me helaron la sangre. Esto no era normal. Miriam, la dulce y delicada Miriam, Heracón de la cochina, una criatura extraña y perturbadora. Corrí de vuelta a mi habitación, cerrando la puerta con el mayor sigilo posible. Me metí en la cama, cubriéndome hasta la nariz con el edredón, el corazón latiéndome como un tambor de guerra. ¿Llamar a papá? ¿Qué le diría? «Papá, tu niñera mastica hielo de forma rara y hace ruidos de monstruo». Se reiría de mí, o peor, se enfadaría por tonterías. Justo cuando pensaba que estaba a salvo, unos pasos lentos y decididos se detuvieron frente a mi puerta, y escuché un suave susurro como un roce de tela, y un ligero olor a perfume floral se filtró por la rendija. El terror que sentí fue real, físico, el tipo de terror que no encontraba en mis libros. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, esperando, y luego los pasos se alejaron regresando hacia su propia habitación. Solté el aire que no sabía que había estado conteniendo. Miriam había pasado, por ahora. La luz gris del amanecer se filtró por las rendijas de mi persiana. Apenas había dormido. El recuerdo de la mirada de Miriam y el sonido de sus masticaciones de hielo aún resonaban en mi cabeza. Pero algo más me había carcomido durante la noche. Ana la había dejado sola, con la come-hielo. A mi madre no le habría gustado eso. Mi madre, que siempre había sido mi ancla en este mundo de rarezas. Decidí, contra todo mi miedo, que tenía que salir. Me levanté sigilosamente y me dirigí a la cocina. Estaba vacía. No había ruidos en la piscina tampoco. El silencio de la casa era pesado, como un manto húmedo. Me preparé un vaso de leche con cacao, caliente, y me lo bebí despacio, la mirada fija en la pantalla de mi móvil, fingiendo una normalidad que no sentía. Cuando terminé, fui a la habitación de Ana. La puerta estaba abierta. Su cama estaba hecha con una pulcritud que no era la suya, y todo el cuarto, normalmente un campo de batalla de juguetes y ropa, estaba impecable, demasiado impecable. Algo no encajaba. Mis ojos se posaron en su peluche favorito,
un conejito rosa. Lo toqué casi sin querer y mis dedos se encontraron con una sustancia pegajosa, viscosa, como el aloe recién extraído de una hoja. Un escalofrío me recorrió la espalda. Lo olí, el mismo olor, ese hedor extraño, terroso y dulzón, igual que el batido que Miriam me había dado. Una sensación de alarma real, punzante, se apoderó de mí. Salí de la casa, casi corriendo, mis ojos buscando desesperadamente a Ana. Las encontré en el gallinero. Miriam estaba de pie, con la mirada perdida, casi en trance, observando a las gallinas. Las acariciaba una y otra vez, con un movimiento lento y repetitivo que me puso los pelos de punta. Ana estaba a su lado, y por primera vez la vi mirar a Miriam con extrañeza. Ya no era la admiración tonta del principio. Había un matiz de desconcierto en sus ojos. Thor, mi fiel Golden Retriever, estaba al lado de Ana, su presencia habitual un pequeño consuelo en esta escena surrealista. Entonces el perro se dio cuenta de mí. Su cola, que siempre estaba feliz, empezó a moverse con una alegría que nunca antes había visto tan frenética al verme. Ana al verme también se iluminó. Se despegó de Miriam y corrió a pegarse a mí, aferrándose a mi brazo. Estaba un poco asustada. Miriam, notando nuestra presencia, se enderezó con un disimulo forzado. «Soy de ciudad», dijo con su voz dulce, una que ya me sonaba falsa. «Las gallinas siempre me han fascinado. Son tan orgánicas», que antes de que pudiera evitarlo, una gota, una baba espesa y transparente, como una resina, resbaló de la comisura de su boca. Cayó con un plop directamente sobre el lomo de una gallina. El ave, asustada, salió cacareando y correteando por el gallinero. Miriam se excusó, sonriendo de forma tensa. «Creo que es hora de preparar la comida y limpiar un poco». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la casa. Tan pronto como la perdí de vista, me agaché y examiné la pluma de la gallina donde había caído la baba. La misma sustancia pegajosa, el mismo olor nauseabundo. La piel de gallina me subió por los brazos. Esto no era normal. No eran mis novelas de terror. Esto era real, y una punzada fría, helada me recorrió el cuerpo. Esto era algo malo, muy, muy malo. Los días que siguieron a la escena del gallinero fueron un borrón de ansiedad para mí. Miriam se dedicó a una limpieza obsesiva de la casa, y yo aproveché cada minuto para cuidar de Ana, para no dejarla sola ni un instante. Jugué con ella a Roblox, intercambiamos mascotas virtuales, lo que fuera con tal de mantenerla a mi lado. Mi madre lo habría aprobado. Miriam insistía especialmente en la limpieza del sótano. «Está muy sucio», repetía con esa voz melosa que ya me sonaba a una falsedad chirriante. «Si bajas a coger algo, podrías clavarte una astilla o un clavo, o pillar una enfermedad por el polvo». Su excusa era tan transparente como el aire. Quería que nos mantuviéramos alejados de ese lugar. Durante el día, Miriam vestía una camiseta azul ajustada y unos shorts. Aunque siempre había sido esbelta, algo en su figura había empezado a cambiar. Su vientre, antes plano, ahora parecía ligeramente redondeado y amorfo, como si algo dentro de ella se estuviera gestando. No la había vuelto a ver masticar hielo, pero la nevera estaba repleta de esos batidos proteicos que me habían dado tanto asco. No se molestaba en esconderse. Los chupaba con una pajita, sorbiendo ruidosamente hasta la última gota, sin un ápice de vergüenza. Ana también empezó a notar las rarezas. Le asustaba ver a Miriam llenar constantemente bolsas de basura, enteras con los vasos de plástico de sus batidos. Era una cantidad desproporcionada, y entonces lo que ya temía se confirmó. Faltaban 2 gallinas. Ana y yo fuimos al gallinero, y el escenario era desolador. Plumas esparcidas por el suelo, y horror de los horrores, las mismas babas pegajosas que había visto en el peluche de Ana y en la gallina anterior. El estómago se me revolvió. El miedo ya no era una idea lejana, era una realidad palpable. La confusión se mezclaba con el terror. ¿Qué era Miriam? ¿Qué le estaba pasando? La noche del jueves fue la peor. El insomnio me tenía despierto, como siempre. Escuché los pasos, lentos y pesados, frente a mi habitación. No eran los pasos ligeros y elegantes de Miriam. Estos eran diferentes, más arrastrados. Luego un sonido sutil, casi imperceptible. Unas uñas suaves empezaron a arañar delicadamente la puerta. Un escalofrío me recorrió la espalda.
Y después el sonido más aterrador de todos. El pomo de la puerta empezó a girar. Una y otra vez. Mi puerta estaba cerrada con el pestillo. Era mi único escudo. Contuve la respiración, el corazón latiéndome con tanta fuerza que pensé que podría salírseme del pecho. El pomo dejó de girar. Sentí unos pasos lentos que se alejaban, perdiéndose en el pasillo oscuro. Solté un suspiro tembloroso. Miriam, o lo que fuera Miriam, había intentado entrar. El viernes. La palabra resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Papá volvía hoy. Tenía que hacer algo. Me levanté antes de que el sol asomara, el estómago revuelto por el miedo y la ansiedad. Bajé las escaleras con el sigilo de un fantasma, mis pies descalzos, apenas rozando los peldaños. Al llegar a la cocina, la escena que encontré me heló la sangre. Miriam estaba sentada en una de las sillas, y frente a ella, Ana, mi hermana, normalmente un torbellino de energía, estaba sentada, pálida, con unas ojeras tan oscuras que parecían moretones bajo sus ojos. Abría la boca mecánicamente, como un robot obediente, mientras Miriam le metía una cucharada de ese batido proteico verdoso. La boca de Ana se cerraba, tragaba, y volvía a abrirse, sin una sola queja, sin una chispa de su habitual vivacidad. Pero lo más aterrador era Miriam. Su camiseta azul ceñida ya no podía disimularlo. Su vientre estaba enormemente hinchado, deforme, como si hubiera tragado una sandía. Y por debajo de la tela, donde la piel quedaba al descubierto, unas venas gruesas y de un color lila oscuro se retorcían y pulsaban, dibujando un mapa grotesco sobre su piel. Sus ojos, esos ojos azules que una vez parecieron dulces, ahora eran casi completamente negros, y la córnea que rodeaba el iris tenía un tono amarillento y enfermizo. Su pelo, antes largo y castaño, estaba enmarañado, sucio, y su piel parecía grasienta. Era repugnante. Me ignoró por completo, sus ojos fijos en Ana en el acto de alimentarla. Se levantó para ir a la nevera, a buscar otro batido para mi hermana. En ese momento, la rabia y el terror se fusionaron en mí. Sin pensarlo, le di un golpe al vaso que tenía en la mano. El batido salió disparado. Chocó contra el suelo de baldosas blancas y burbujeó, un líquido verdoso y viscoso que se extendía como una mancha tóxica. Miriam se giró lentamente, sus ojos, ahora casi completamente negros, se clavaron en mí. Se levantó de la silla, y al hacerlo su vientre hinchado. Esas venas asquerosas se hicieron aún más evidentes. La furia en su rostro era algo que nunca había visto en un ser humano. Era una furia fría, primigenia. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta del sótano, abriéndola de un golpe y desapareciendo en la oscuridad con un portazo que hizo temblar la casa. Corrí hacia Ana. La levanté con cuidado, notando lo ligera y débil que estaba. La llevé a mi habitación y la tumbé en mi cama. Tenía fiebre. Su piel estaba caliente al tacto. «Estoy muy cansada, Darío», murmuró con la voz apenas un susurro. «Solo quiero dormir. Desde que Miriam me dio el batido, tengo muchas ganas de dormir». Una vez que se durmió, su respiración superficial y agitada, saqué mi móvil. Mis dedos temblaban mientras marcaba el número de papá. La historia que tenía que contarle era tan inverosímil, tan absurda, que no sabía por dónde empezar. «Papá», mi voz salió como un graznido. «Tienes que volver a casa. Algo muy raro está pasando con Miriam. Ana no está bien». Mi voz debió de sonar tan llena de ansiedad, tan desesperada, que papá no me interrumpió con sus habituales reproches. «Darío, cálmate. ¿Qué ocurre?» «Estoy en medio de una reunión». «Solo vuelve, por favor, ahora», rogué, mi voz al borde de un grito. Hubo un silencio al otro lado. «Trataré de volver antes, hijo. Intentaré salir lo antes posible». Justo en ese momento, un grito. Un grito ahogado, gutural, que venía del sótano. No era un grito humano, era un lamento de sufrimiento y dolor, pero con un matiz bestial. Dejé a Ana en la cama, la cubrí con la manta y corrí. Corrí por la casa, salí al jardín trasero, hacia la pequeña ventana que daba al sótano. Me agaché, mis ojos pegados al cristal sucio, y lo vi. Miriam, o lo que quedaba de ella, estaba en el suelo del sótano, retorciéndose. Su vientre, ahora desinflado, se contraía violentamente, y de entre sus piernas, empujados por espasmos horribles, salieron dos objetos.
2 huevos. Eran de un color amarillo pálido con manchas blancas, de un tamaño considerable, y cubiertos por la misma baba asquerosa que había visto antes. La criatura que había sido Miriam, la niñera dulce y bonita, acababa de dar a luz a algo alienígena. El horror me invadió, un horror que superaba cualquier novela que hubiera leído. Esto no era ficción, esto era real. Y Ana estaba en peligro. El horror me golpeó con la fuerza de un puñetazo, dejándome sin aliento. ¡Esos huevos! Esa cosa en el sótano. Mi mente, acostumbrada a los terrores de la ficción, no podía procesar la pesadilla que se desplegaba ante mis ojos. Solo pude correr. A toda prisa volví a mi habitación, el corazón latiéndome furiosamente contra las costillas. Cerré el pestillo y con un esfuerzo desesperado arrastré mi pequeña estantería de libros para bloquear la puerta. No era una fortaleza, lo sabía, pero quizás ganaría unos segundos. Ana seguía en la cama inconsciente. Le puse una mano en la frente. Estaba fría y pegajosa, y sus sienes palpitaban débilmente. «Papá, por favor», murmuré para mis adentros, «vuelve pronto». Entonces un ruido, un chapoteo y un arrastre fuera, en el jardín. Me acerqué a la ventana con el mayor sigilo posible y la abrí apenas una rendija. Desde mi posición, la piscina quedaba un poco a la derecha, lejos, pero lo que vi hizo que mi sangre se congelara. Era una especie de insecto gigante, de aspecto blando y de un color marrón sucio, que se arrastraba hacia el borde de la piscina. Era tan grande como un ser humano, con un cuerpo grotescamente voluminoso. Al llegar al agua, se agachó y empezó a beber, sorbiendo ruidosamente. El mismo sonido espantoso que había escuchado de Miriam con el batido y el hielo. En ese instante, un escalofrío de puro horror me recorrió. Esa cosa viscosa y repugnante era ella. Era Miriam. Su boca no era una boca humana. En su lugar, tenía una mandíbula segmentada, similar a la de una cucaracha, pero a una escala monstruosa. Eran piezas quitinosas que se movían con un chasquido nauseabundo, diseñadas para triturar. 6 patas articuladas, largas y huesudas como las de un insecto, emergían de su cuerpo. Se movían con un crujido seco al andar, cada paso un recordatorio de que no había rastro de la niñera que habíamos conocido. De repente Thor, mi Golden Retriever, que debía de haber estado en su caseta en la parte trasera, apareció por el borde de la casa. Al ver a la criatura, el perro se puso a ladrar con furia y a gruñir, su cuerpo tenso y erizado. Entré en pánico. No podía gritar a Thor, no podía llamarlo. Eso delataría mi posición y pondría en peligro a Ana. La criatura levantó su cabeza de la piscina, su mandíbula segmentada goteando agua. En un instante, con una velocidad aterradora, se abalanzó contra Thor. Mi perro, valiente hasta el último segundo, intentó huir, lanzándose a correr en la dirección opuesta. Pero no fue suficiente. Solo pude oír el alarido desgarrador de Thor, un sonido que se rompió en el aire y luego se cortó abruptamente. El sonido me arrancó de la ventana. Mis piernas fallaron. Apoyado contra la pared, me deslicé hasta el suelo llorando sin control, sollozando el nombre de mi padre una y otra vez. Cuando recuperé algo de lucidez, mi instinto de supervivencia se activó. Cerré la ventana de golpe, atrancándola. Me quedé acurrucado, esperando que la criatura viniera a por mí, esperando escuchar el crujido de sus patas en el pasillo. Pero no pasó nada. El silencio de la casa era ahora un eco de terror. Pasaron lo que parecieron horas, pero serían apenas 2, antes de que el familiar sonido del coche de mi padre se escuchara en la entrada. Su llegada, al fin. ¿Pero a qué? El sonido del coche de papá había sido un alivio fugaz. Demasiado fugaz. La imagen de Thor, el alarido. Me golpeé la cabeza con la palma de la mano. ¡Estúpido! Debía haber sido más claro con él, más insistente. Convencerlo de que esa mujer era un peligro. Ahora papá estaba a merced de ella, sacando fuerzas de donde no las tenía, y pensando en mi madre, mamá estaría orgullosa de mí. Me repetí, sintiendo un leve empujón de valentía. Aparté la biblioteca y abrí la puerta. El pasillo estaba en silencio, pero entonces escuché voces. Eran las de papá y Miriam, y estaban en el comedor. No podía creerlo. La voz de Miriam sonaba dulce y musical, igual que el primer día. Y luego la carcajada de mi padre, estruendosa, relajada. Me acerqué al comedor, el miedo mezclado con una rabia creciente.
Con la mano temblorosa abrí la puerta. Ahí estaban. Papá de pie demasiado cerca de Miriam. Y ella, Miriam, lucía más hermosa que nunca. Llevaba un vestido de punto rosa, ajustado y escotado, que se ceñía a su cuerpo escultural. Su melena castaña brillaba, y su cara era la de una muchacha traviesa, con esos ojos azules y su nariz pecosa. Estaban tan cerca, tan cómodos el uno con el otro, que me dio náuseas. Se estaban riendo. Me quedé petrificado en el umbral, sin saber qué decir, qué hacer. Y Miriam habló por mí, con una voz llena de una falsa preocupación. Ya te decía, John, que Darío tuvo un día raro ayer. No paraba de hablar de su madre y de todos los libros de terror que deberías comprarle sin falta. Papá me miró. Su sonrisa se desvaneció y su expresión se endureció. Darío, dijo con seriedad, esto de los libros y películas de terror va a tener que terminarse. En el peor momento posible. Las palabras salieron de mi boca atropelladamente, sin orden ni concierto, impulsadas por el terror y la desesperación. Ella no es una mujer real, es un insecto que pone huevos y que mastica hielo, y que se bebe el agua de la piscina. Lo solté todo de golpe, explicándome fatal, mis palabras chocando entre sí. La cara de papá se puso roja de enfado. Darío, basta ya de tonterías. Trate de explicarme, pero solo lo empeoré. Y creo que se ha comido al perro. Eso fue el colmo. Papá se levantó de golpe, su silla raspó el suelo. Con una expresión furiosa, me agarró del brazo y me arrastró hacia mi habitación, regañándome a cada paso. Esto es inaceptable, Darío. Estás fuera de control, te estás inventando cosas. Mientras me arrastraba, eché un vistazo a Miriam. Estaba sonriendo. Una sonrisa sutil, casi imperceptible, de triunfo. Llegamos a mi habitación. Papá abrió la puerta de un empujón y entró, todavía con mi brazo agarrado. Entonces vio a Ana. Estaba pálida, con las ojeras profundas, tumbada en mi cama. La niña se incorporó torpemente, sus movimientos lentos, como si le costara un esfuerzo enorme. «Ana, cariño, ¿qué te pasa?», preguntó papá, su voz suavizándose al instante, la preocupación reemplazando el enfado. Ana parpadeó confundida. «No me acuerdo, papá. No me encuentro bien. Tengo mucho sueño». Él la levantó en brazos con delicadeza, su mirada aún posada en mi hermana, con una ternura que me destrozó. Se dio la vuelta para salir de mi habitación, y antes de cerrar la puerta, su voz se hizo dura de nuevo. «Quédate aquí, y si sales te juro que quemaré toda tu colección de libros». La puerta se cerró. Escuché el clic del pestillo. No estaba cerrada con llave. Un pequeño consuelo en medio de la impotencia. Me dejé caer al suelo, llorando, encerrado, solo, y con una bestia con cara de niñera riéndose de mí en el comedor. Me senté en mi cama, la impotencia quemándome el pecho. Abrí una bolsa de snacks, el crujido de las patatas, un intento inútil de acallar el caos en mi cabeza. Necesitaba relajarme, pensar. Cuando por fin sentí que mis músculos se destensaban un poco, me levanté y abrí la ventana. Voces. Papá y Miriam charlando animadamente. Con dificultad pude verlos en el jardín. Ana estaba sentada en una silla junto a ellos, y en su mano un batido con pajita. Maldita sea, de un golpe en la pared. El puño cerrado. Otra vez le estaba dando ese brebaje a mi hermana. Respiré hondo, intentando relajarme de nuevo. Papá se quitó la camiseta, revelando su bañador de rayas fucsias. Animó a Miriam a meterse en la piscina, pero ella negó la propuesta, diciendo que no sabía nadar. ¿En serio?, preguntó mi padre incrédulo. «Pero por aquí no cubre», y señaló la parte menos profunda de la piscina. Miriam dudó un momento, luego se metió, con un bikini azul clarito tan breve como el verde que había usado antes. A pesar de la distancia, sus movimientos eran torpes, rígidos. Sus gestos delataban una clara incomodidad, un miedo genuino. «¿Así que le tienes miedo al agua, bicho feo?», pensé, una punzada de satisfacción helada recorriéndome. Por fin, tenía un arma. No sabía cómo usarla, ni si sería suficiente contra ese monstruo, pero era algo. Me retiré de la ventana. No quería seguir viendo el flirteo de mi padre con esa cosa, ni a mi pobre hermana, tan vulnerable, sentada sola. Me desplomé en la cama. El cansancio de las noches de insomnio, el miedo, la ansiedad, todo me abrumó.
y en un instante caí dormido. El despertar fue abrupto. El sol ya se había puesto y la habitación estaba casi a oscuras. Un sonido, un arrastre pesado, como si algo enorme y blando se deslizara por el suelo. Se me erizó el vello de la nuca. Salí de la habitación, asomándome con cautela al pasillo. La luz tenue del atardecer apenas iluminaba la escena. Dos bichos enormes, tan grandes y blandos como la Miriam insecto que había visto en la piscina, arrastraban dos cuerpos, uno el de mi padre, el otro el de Ana. Los llevaban a rastras hacia el sótano, hacia la oscuridad donde habían salido esos huevos. El terror me paralizó solo un instante. Volví corriendo a mi habitación, mis ojos fijos en la estantería, pero entonces vi la foto. En el suelo, donde debió caer de algún libro, mi madre joven, sonriendo tímidamente junto a mí, un niño de unos 3 años. Éramos idénticos, y ahí en la foto se notaba su vientre levemente abultado. Estaba embarazada de Ana. Ana, la imagen de mi hermana, pálida y dormida en mi cama, me infundió una fuerza que no sabía que tenía. Ella me necesitaba. No podía rendirme. Agarré el bate de béisbol que papá me había comprado hace años. La madera fría y familiar contra mis palmas sudorosas. Sigiloso salí al pasillo. No se oía nada. Ni un ruido en la cocina. La casa estaba sumida en un silencio inquietante. Al asomarme al comedor, mi corazón dio un vuelco. Miriam estaba tumbada en el cómodo sofá de piel blanco, aparentemente dormida profundamente. Me acerqué con cautela, intentando entender. Su cuerpo tenía un color extraño, una mezcla grotesca de piel humana y el marrón repugnante del bicho que había visto en la piscina. Sus manos, los dedos eran largos, con articulaciones extrañas que parecían no pertenecer a un humano. Y cuando respiraba de su boca salía algo, unos apéndices filiformes, parecidos a las antenas o los palpos de una cucaracha, se movían sutilmente con cada exhalación. Era tan repugnante que mis piernas temblaron. De pronto, Miriam se movió, girándose en el sofá para una mejor postura. Mi corazón estalló en palpitaciones. ¿Cómo pude alguna vez encontrarle gusto al terror? Si salía de esta, juré que preferiría volverme un otaku antes que un friki del horror. Pero ella seguía dormida. Aproveché la oportunidad. Me dirigí al sótano. Encendí el interruptor y el resplandor de las luces LED me alegró momentáneamente. Bajé con el bate firmemente agarrado en mis delgados brazos. Cada paso un acto de pura valentía. Al llegar al final del sótano, al principio, solo vi estantes llenos de cosas aleatorias. Pero en un rincón, me doblé por la mitad y vomité. Los cuerpos, el de mi padre y el de Ana, estaban pegados a una tela asquerosa, parecida a la de una araña, pero peor tejida, más rudimentaria y cubierta de babas brillantes. Ana parecía sumida en un sueño profundo, su rostro pálido. A su lado, los 2 huevos blanco-amarillentos que Miriam había puesto. Uno de ellos se agitó, y pude ver que su tejido era blando, pulsante. Al lado del cuerpo de mi padre había algo más, una crisálida gigantesca, de un tamaño que me heló la sangre. Entendí con una claridad aterradora que los cuerpos de mi padre y mi hermana estaban destinados a ser receptáculos para aquellas cosas. Sin pensarlo 2 veces, solté el bate y tiré con todas mis fuerzas del cuerpo de Ana, intentando despegarla de la tela. Estaba increíblemente pegajosa, pero tirando y tirando, con un esfuerzo desesperado conseguí desengancharla. En ese instante, una gruesa larva blanca y asquerosa salió del huevo agitado, arrastrándose con un rastro de babas hacia la tela abandonada. Mientras tanto, la crisálida junto a mi padre comenzó a gotear un líquido marrón oscuro, viscoso, como el que usan los gusanos de seda. De ella algo se movía. De la crisálida empezó a salir un bicho gigantesco y repugnante, idéntico a la criatura que había visto en la piscina, pero aún más grande y grotesco, su cuerpo blando y amorfo, su piel marrón y babosa, y esa horrible mandíbula de cucaracha goteando. Se movió rápido, demasiado rápido, directamente hacia el cuerpo dormido de mi padre. Con todas mis fuerzas, subí las escaleras del sótano a mi hermana en brazos. Estaba agotado, pero la adrenalina corría por mis venas. Al llegar arriba corrí hacia el jardín. Busqué a tientas entre unos arbustos frondosos y la escondí allí. Ana estaba completamente dormida, su rostro pálido y ojerado,
Me acurruqué a su lado esperando. Al cabo de un rato, oí ruidos dentro de la casa. Luego, el sonido de la puerta de entrada abriéndose. Miriam y mi padre estaban en el jardín, ambos con una apariencia humana perfecta. Mi padre real, tan real que mi corazón dio un vuelco. «Darío», dijo su voz con una dulzura que me revolvió el estómago. «No tengas miedo, Sal, estás confundido, hijo». Era tan convincente, tan real, que por un momento quise creerlo. Quise pensar que todo había sido una horrible pesadilla, pero sabía que no era así. Sorbeé los mocos, me limpié las lágrimas con el dorso de la mano y cerré los ojos, desesperado. Entonces, noté unas manos fuertes que me sacaban de mi escondite. Era mi padre. Su rostro se distorsionó, la piel se estiró y se rompió, revelando esa mandíbula segmentada de cucaracha, sus apéndices moviéndose grotescamente mientras se reía. Me arrastró junto a Miriam. Hay que llevar a los niños junto a sus bebés larvas para que ocupen sus cuerpos, dijo con esa boca espantosa. Tengo ganas de ver a mi familia al completo. Miriam le respondió con su voz más dulce, pero con un matiz macabro. Vamos a ser muy felices aquí, cariño. Estábamos muy cerca del borde de la piscina, por la parte honda. En un descuido, papá me soltó. Instintivamente, aproveché el momento. Tomé carrerilla y lo empujé con todas mis fuerzas hacia el agua. Mi padre cayó a la piscina. Empezó a chapotear gritando, pero los gritos eran chirridos, horribles, inhumanos. Su cuerpo se transformaba asquerosamente, su piel se rasgaba, su forma se volvía la de un bicho. Miriam, histérica, intentó rescatarlo. Ella también se había transformado en un insecto gigantesco, blando y repugnante. Era casi imposible empujarla. Pero de la nada un blur dorado. Thor, el Golden Retriever que creía muerto, saltó, mordiendo salvajemente al bicho Miriam. Sin darle tiempo a reaccionar, me lancé con todo mi cuerpo empujándola. Caímos los dos a la piscina. En medio del horrendo chapoteo de los monstruos, me costaba llegar a la superficie. Pero Thor, mi valiente perro, se lanzó a rescatarme, nadando hacia mí. Los bichos intentaron aferrarse a nosotros con sus patas articuladas, pero no lo lograron. Finalmente, Thor y yo conseguimos salir de la piscina. Desde el césped, agitados, jadeando, contemplamos cómo los dos insectos gigantes, en medio de su furiosa lucha, se hundían en las profundidades turbias. No podía creerlo. No quería creerlo. Las lágrimas brotaron de mis ojos, calientes y amargas, pero mientras recuperaba el aliento, la terrible verdad se asentaba en mi mente. Mi padre había muerto. Se había ido. Me desplomé en el césped, el cuerpo tembloroso por el llanto incontrolable. Entonces me di cuenta de Thor. Estaba a mi lado, medio desplomado. Lo examiné, el pánico mezclado con la culpa. En su vientre, la herida de un gran mordisco. Aquella herida, la que Miriam le había infligido cuando lo atacó. Había creído que Thor había muerto, que la niñera lo había devorado. Pero Thor debió esconderse, recuperarse y luego, con la última de sus fuerzas, había venido a ayudarme. Sin él, Ana y yo estaríamos muertos. Ana, la imagen de mi hermana, me dio un nuevo impulso. Corrí hacia el arbusto y la saqué como pude. Estaba pálida. Un hilo de vómito se escurría por la comisura de su boca. Estaba fría, helada. Haciendo acopio de mis últimas fuerzas, la tomé en brazos y la llevé hasta el sofá del comedor, el mismo donde, hacía apenas unos minutos, había dormido la monstruosidad que fue Miriam. La cubrí con una suave mantita. Casi a rastras me dirigí a la cocina. Necesitaba calor. Necesitaba algo. Me preparé un cacao calentito. Y allí, en la cocina, con el vapor subiendo de la taza, lloré. Lloré como un niño pequeño. Un niño de 12 años que acababa de perder a toda su familia y se enfrentaba a un horror indescriptible. Lloré hasta que mis ojos estuvieron secos y mi cuerpo agotado. Abrí el frigorífico. Seguía lleno de botes de asquerosos batidos verdosos. El asco me revolvió el estómago. Pero mis ojos se posaron en un paquete de jamón dulce. Thor. El pobre animal debía llevar mucho tiempo sin comer. Le debía mucho. Tomé el jamón y me dirigí hacia el comedor. Pero en el camino me detuve. La larva. El huevo sin abrir. Los recordé. Sentí cómo las piernas me temblaban. No quería volver a bajar a aquel lugar horrible, pero no podía dejarlos ahí. No podía.
Encendí el interruptor. Las luces LED iluminaron la escalera del sótano. Descendí lentamente, cada paso un acto de pura valentía. El bate de béisbol que había soltado seguía en el suelo del sótano, casi un recuerdo de otra vida. No se oía absolutamente nada. El silencio del sótano. Ese silencio era peor que cualquier grito, peor que cualquier crujido. Me asustaba más que cualquier ruido que pudiera haber oído. Era un silencio denso, pesado, lleno de promesas de horrores latentes. Cuando estaba casi abajo, un ruido fuerte, un estruendo que venía del comedor. Del susto, mis pies resbalaron en el último peldaño. Caí y un dolor agudo me recorrió el tobillo. Me había torcido el pie, pero el miedo a lo que acababa de sonar arriba era más fuerte que el dolor físico. El dolor en mi pie era punzante, una agonía que se unía al cansancio extremo de mi cuerpo. Me venció. Por unos minutos, el mundo se disolvió en una oscuridad liberadora. Cuando recobré el conocimiento, la confusión me nubló la mente. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? Me quedé un rato, intentando ordenar mis pensamientos, hasta que los ruidos del comedor regresaron a mi memoria. El estruendo. Anna Thor. Me puse de pie y el dolor me atravesó el tobillo torcido. Cada paso era un suplicio. Olvidé el bate de béisbol. Olvidé las larvas que acechaban en el sótano. Lo único que quería era llegar al comedor. Arrastrándome, finalmente alcancé la puerta. La abrí con dificultad, y lo que vi me dejó en shock. El comedor estaba vacío. Ni Thor ni Anna estaban allí. La manta que cubría a mi hermana seguía tirada en el sofá, como una piel vacía. La confusión se convirtió en un terror frío. Thor, llamé. Mi voz sonó débil y desesperada. La lógica me decía que él sería el primero en acudir a mi llamada. Llamé y llamé esperando. Entonces sentí sus pasos, alivio. Un suspiro tembloroso escapó de mis labios al ver a Thor entrar por la puerta, pero el alivio se transformó al instante en una mueca de auténtico terror. El perro se irguió sobre sus patas traseras, y de su vientre, donde Miriam lo había mordido, la piel se rasgó. Por la herida abierta, asomó la cabeza de una enorme larva, blanca y babosa, con una boca redonda, llena de diminutos dientes afilados que giraban como un molinillo. «No, no, no», grité, las palabras ahogadas por el horror que me invadía. Fue entonces cuando sentí un dedo frío sobre mi hombro. Mi sangre se heló. Me giré lentamente, el terror puro retorciéndome el estómago. Anna, mi hermana, estaba sonriendo, con sus profundas ojeras negras aún más marcadas, y antes de que pudiera reaccionar, abrió su boca. La suya también estaba llena de esos mismos dientes diminutos y afilados. Girando y chasqueando, se lanzó hacia mi rostro. Una semana después, la policía, alertada por los trabajadores de la empresa de John, que no se había presentado en su trabajo, llegó a la enorme casa a las afueras de Montesolo. Lo único que encontraron fue a una niña de 8 años que no hablaba ni una sola palabra y a su Golden Retriever. Cuando la policía se llevó a la niña y al perro en la parte trasera del coche, Anna y Thor se miraron con una complicidad fría, inquietante. Estaba claro que la historia todavía continuaba.